Muy buenas tardes para todos. Gracias por por la invitación y es un honor estar aquí con tantas personas tan importantes con estos eventos que, como bien dice el objetivo de, de Climun, es buscar acercar el derecho y buscar tener mejores tanto abogados, estudiantes, pero creo yo que también tener una buena sociedad que conozca de sus derechos y es parte de todo lo que hemos estado trabajando. Agradezco mucho esa invitación al doctor Raúl Sánchez Aguirre, que fue por ahí el impulsor a esta participación. Y bueno, me queda más que pues dar las semblanzas de estos dos grandes ponentes invitados, amigos, y la licenciada Jennifer en algún momento alumna, muy orgulloso de estar en estos momentos con ella y estar participando, ¿no? Desde aquí con ella. Iniciaríamos con la licenciada Jennifer Alejandra González Acosta. Ella es licenciada en Derecho y es estudiante en este momento de la maestría en Dogmática Penal y Sistema Acusatorio por la Barra Interamericana de México. Dentro de su semblanza, ha estado en la Academia Internacional de Oratoria y Alto Liderazgo por la PNL y la SARIES, que son de Colombia, máster en oratoria profesional, certificación internacional de experta en lenguaje corporal, certificación como Practitioner Communication Digital, máster en oratoria jurídica y retórica y argumentación. Ha tenido distintas participaciones como presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Red de Jóvenes por la Democracia del Instituto Estatal Electoral aquí en Baja California, coordinadora de la Academia Internacional de Licenciados en Derecho, conductora en el Plan de Desarrollo Mundial del Programa Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, propietaria del colectivo jurídico, asesoría y representación jurídica y catedrática de la Universidad Vizcaya de las Américas. Es miembro de la Academia Internacional de Licenciados en Derecho. Un gran honor para mí que esté con nosotros y que pertenezca a nuestra academia, del Club de Gerentes de Baja California, del World Business Society, de la Red de Jóvenes por la Democracia, del Instituto Estatal Electoral aquí en Baja California, Ministerio Internacional de la Juventud, OMF, en Perú, que también ahí compartimos y es un honor compartir con ella también en esta organización. También miembro honorífica de la Barra Interamericana de Abogados de México y coordinadora nacional de abogados de México, CONAMEX, en el cargo de Secretaría de Jóvenes. Pues es una gran semblanza y creo que su participación en este tema tan importante que tenemos, creo yo, que llegar a que nuestra sociedad conozca cuál es el sentir de nosotros como abogados. En algún momento, recuerdo yo cuando estudiaba, comentaban que teníamos que tener un lenguaje distinto para que nuestra sociedad nos pudiera entender qué es lo que estábamos viendo. Pues a continuación, también tengo la semblanza del doctor Raúl Sánchez Aguirre. Preparación académica, es doctor en Derecho Penal del Centro de Estudios de Posgrados, maestro en Derecho Constitucional Amparo por la Universidad Americana de Acapulco, licenciado en Derecho por la Universidad Americana de Acapulco, una experiencia de 24 años laborando en el Poder Judicial, que hasta ahorita pues ahí está y he tenido el gusto de conocerlo. Actualmente se encuentra como secretario del tribunal en el 31º Circuito en San Francisco de Campeche, Campeche. Entre actividades académicas tiene la impartición de diversas conferencias, cursos, seminarios, talleres, así como entrevistas en radio, televisión y medios impresos. Miembro activo del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, AC, de la BMA, Barra Mexicana del Colegio de Abogados y Colegio Internacional de Doctores, así como docente pro bono en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, entre algunas cosas. Reconocimientos: diplomado en programación neurolingüística, doctor honoris causa por la World Leaders Organization, certificado como conferencista internacional por la Universidad de España y México, título honorífico de doctor en filosofía por la Academia Mundial de Educación y Colegio Oficial Internacional y Premio y Reconocimiento al Médico Jurídico, Sector Justicia, por la Barra Interamericana de Abogados. Pues creo que tenemos dos ponentes muy importantes, dos ponentes con un currículo excelente
que en este día tan importante, yo creo no es para nosotros, para todos, y vuelvo a decir, un honor estar aquí, pues nos dejarán una idea, su experiencia y un punto de vista muy importante. Eh, Iniciamos con la licenciada Jennifer Acosta con su participación. Adelante, licenciada. Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Muchísimas gracias, maestra Absalón. Igual el cariño es mutuo, es una persona a la cual me ha abierto muchas puertas, muchas plataformas y luego ya nos toca a nosotros hacer el trabajo. De igual forma, es un honor para mí, el doctor Raúl Sánchez, por esta invitación y pues para la Clínica Jurídica Mundial de México, CLIMUN, que tenemos esos valores en común y tenemos esa misión en general, ya sea la Academia Internacional de Licenciados en Derecho, que buscamos el conocimiento para todas y todos, sin importar si estudiamos derecho o no estudiamos derecho, las ciencias auxiliares de la misma. Bien, entonces, primero que nada, queremos mencionar tres puntos importantes aquí respecto a este lenguaje. Si bien este día vamos a hablar del lenguaje jurídico como tal entre los abogados y la sociedad, sabemos que uno, para quienes estamos inmiscuidos dentro del mundo del derecho, tenemos ciertos puntos en los cuales nos dice que pues el derecho estudia a la sociedad, ¿no? Se deriva de la sociedad como tal. Entonces, tenemos aquí puntos importantes como lo son, uno, no hay que confundir ciertos términos o usos del mismo lenguaje como tal. El lenguaje de los juristas, el lenguaje de los juristas va a ser uno, el lenguaje como tal del derecho es otro y el argot de quienes practican el derecho vendría siendo otro, ¿no? Entonces, respecto a lo que hoy en día tenemos, este 2024, para mí es un punto en el cual las generaciones entramos en distintos conflictos respecto a estas tres cosas. Si bien vemos que la sociedad como tal tiene algún cierto conflicto con lo que vendría siendo la terminología del derecho, ya que ha sido mal aplicada en estas tres fases. Es decir, yo soy una persona de carrera profesional joven y no me tocó la misma educación que se le dieron aquí a mis maestros. De igual forma nos comentaban dentro del aula acerca de uno, de este lenguaje como tal del derecho, es decir, todos estos conceptos jurídicos fundamentales que se nos dan en la base principal de nuestros primeros cuatrimestres, semestres de la carrera, donde vienen estos conceptos. Alguna de las materias, pues vendría siendo fundamentos del derecho, donde se nos trata de empezar a sentar bases para nosotros adentrarnos al mundo del derecho. Bien, tenemos este tipo de clases para nosotros quienes decidimos de estudiar derecho. Se nos vuelve complicado cuando saltamos la barda en ser ciudadanos completamente normales y empezar con este tipo de terminología. Si bien conforme va pasando el tiempo, pues nos vamos adaptando a ello y empezamos a utilizarlo como un tecnicismo jurídico. Dentro de eso tenemos la siguiente fase, que es cuando ya nos va a tocar tener que dar asesorías, cuando este conocimiento que yo ya tengo jurídico como tal, debo de adecuarlo hacia estas personas que vienen para mí para que yo pueda cumplirles con un servicio jurídico como tal. Ahora bien, ¿cuál es el punto en el cual las generaciones pues no están tan de acuerdo, por así decirlo? Donde las nuevas generaciones utilizamos sí la terminología del derecho como tal, pero la hacemos más asequible.
o la hacemos un poquito más, luego decimos con manzanitas para todas y todos. Por ahí me ha tocado tener ciertas pláticas con personas que tienen muchísimos años dentro del mundo jurídico, donde nos dicen que los jóvenes de hoy en día, los nuevos profesionistas, estamos quitándole la formalidad al derecho y no deberíamos de hacerlo, no deberíamos de cambiar este tecnicismo porque entonces se pierde la profesionalización de la carrera. Es decir, se sabe que como tal, cada profesión tiene su tecnicismo. Entonces, hay momentos en los cuales dejamos de utilizarlo. Tenemos dos vertientes aquí. Se nos hace más fácil poder explicar con palabras coloquiales a nuestros clientes o la ciudadanía, quienes nos dedicamos a llevar al derecho a cada lugar, pero tenemos a las personas que se dedican completamente al derecho siendo litigantes, donde nos dice que nosotros lo que hacemos es quitarle la formalidad. Entonces es aquí donde tenemos estas tres vertientes, donde decimos que el tecnicismo como tal, la terminología, conceptos, definiciones y demás, están tal cual ya dentro de la ciencia jurídica del derecho. Ahí no nos podemos meter. Es la práctica continua donde sí vamos a tener que leer una sentencia como tal, donde debemos de saber nosotros quienes somos los que estamos dentro del derecho, poder leer las sentencias, poder leer los acuerdos, poder hacer nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a hacer nuestro trabajo con la materia del derecho como lo tenemos. Ahora bien, la diferencia es cuando yo le voy a explicar a mi cliente, a mis alumnos o a la ciudadanía, al vecino o con cualquier persona con la que yo esté platicando de una forma menos técnica, porque no es necesario. Creo que ahí es donde nos perdemos un poco. Es decir, no vamos a modificar como tal ese tecnicismo que ya tenemos, los principios, preceptos, reglas, normas dentro de este marco jurídico que ya tenemos, pero sí vamos a buscar la forma en que la ciudadanía en general lo pueda contemplar. Es decir, ahorita, bueno, ahora con las elecciones creo que vimos y tocamos temas, espero nadie se vaya a molestar aquí, tocamos temas respecto a las reformas y las propuestas que cada uno de las candidatas y candidatos traían. Y la mayoría de las personas no conocían acerca de la reforma en sí. ¿Por qué? Porque no tenemos esos conceptos jurídicos fundamentales base para poder contemplar y entender todo lo que se nos estaba planteando. Si bien solamente se entendía a la hora de que daban estos discursos políticos dentro de, pues, esta propaganda que se hace y demás, pero al fin y al cabo la gente como tal, derecho, pues no estaba entendiendo. Se sabía que se les está dando una probable solución para un problema que se tiene, pero se pierde la información, entonces no se contempla. Lo malo de todo esto es cuando la desinformación del mismo lenguaje del derecho como tal pues llega a que se tomen ciertas decisiones como las que ya contemplamos, sin mencionar exactamente qué. Em, Respecto a esto, sí voy a mencionar que existen varios movimientos, ejemplo, como ahorita con Climun, la Academia Internacional de Licenciados en Derecho y demás, donde se busca tratar, no de erradicar el problema porque es muy grande, pero sí poder llevar estas conferencias o poder llevar estas pláticas a cualquier lugar donde la gente realmente quiera aprender o realmente quiera entender lo que se le está mencionando. Bien, para mí sería muy importante que hoy en día se pudieran añadir estas materias a ahora sí que nuestra preparación
desde primaria, ¿no? Nuestra preparación básica, en donde pudiéramos tener una clase de derecho para no abogados. Es decir, poder contemplar estos conceptos jurídicos fundamentales que tenemos, como lo son la norma, como lo es conocer qué es una sentencia, qué son derechos humanos, qué es raciocinio jurídico, qué es la filosofía del derecho, la lógica jurídica, qué contempla, para qué nos sirve, poder saber lo que vendría siendo no sé, podría ser una etapa dentro de un procedimiento, cuáles son, algo en general respecto a las materias más utilizadas del derecho, para que la gente pues pueda contemplarlo y pueda entenderlo. Am, Podemos aterrizar también dentro de esta problemática de las generaciones, es que se dice que el abogado como tal hoy en día, cuando piensas en un abogado, piensas en una persona con pocos valores, una persona más inclinada en poder hacer su trabajo por medio de dinero, por medio de recibir algo a cambio. Creo que esta nueva generación lo que busca es redignificar esta profesión. Respecto a ello es poder hacer, como se menciona, más asequible el lenguaje jurídico como tal. Tenemos ciertos personajes dentro, yo creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien que trata de utilizar este lenguaje jurídico como tal a sus clientes, pero en tratar de ayudarlos, más bien sería esa intención de que no se entienda para cobrar más, para poder tener un poquito más de ingreso. Entre menos me entienda, mejor, y gano tiempo y gano dinero. Es una mala praxis que se tiene dentro del derecho, y esta nueva generación busca como tal eh, redignificar desde que tú eres pasante, desde que no te tengan que enseñar que tienes que dar ciertas dádivas o demás para tú poder tener esa profesionalización. Respecto a estos otros puntos, también tenemos que tenemos este argot jurídico que va a venir siendo un lenguaje em, más utilizado dentro de los abogados como tal, como cuando decimos, no sé, no le pongas tanta paja al escrito, es decir, ya te aventaste como 40 fojas dentro de una misma idea, pero ahí le siguen, ¿no? Ciertas puntos como cuando decimos ya estás chicaneando, o ciertas palabritas, por así decirlo, que se utilizan ya dentro del gremio, pero de abogado a abogado, cuando uno tiene como la confianza y tratar de explicar ciertos puntos que nos pasan en el día a día acerca de lo que pasa en el juzgado. Ese es otro tipo de lenguaje que se tiene. Ahora bien, la importancia de estos puntos en concreto para la sociedad como tal somos absolutamente todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un rol, y ese rol lo vamos a cumplir. Si estamos en nuestra casa, vamos a ser o la esposa, el esposo, o el hijo, la mamá y demás. Si estamos fuera de ella, puede que si estamos en el trabajo, pues vamos a tener el rol laboral del empleado, o en este caso, si eres propietario, pues del dueño o jefe y demás, ¿no? Tenemos este rol que cuando yo estoy con mis alumnos, pues yo soy la maestra, ellos son el alumno y demás. Cada uno de nosotros debemos de cumplir un rol en ciertos puntos. Si bien tenemos esas fases importantes, el derecho cumple en cada una de ellas. Yo le digo a mis alumnos, no vamos a quitar, mis alumnos de comercio y de administración, no vamos a quitar la materia del derecho, y no vamos a despegar su carrera del derecho, porque el derecho está en absolutamente todo. A donde vamos, ahí está el derecho. ¿Por qué? Porque puede que
tenga una consecuencia debido a que no supe y sabemos que un principio del derecho, el desconocimiento de ley, no me va a eximir de la consecuencia posible, ¿verdad? Dentro de esos principios, ¿cómo trato de explicar eso a una persona que no está dentro del mundo del derecho? Creo que eso es lo que deberíamos de empezar a utilizar. Que si no estamos entre abogados, pues si está un ciudadano como tal, pues ¿por qué no explicarle y decirle con palabras coloquiales? Que no es perder la formalidad, la palabra, la lenguaje coloquial como tal, vendría siendo utilizarlo más sencillo, sin tecnicismo, sin esta palabras que tenemos o conceptos en latín y demás. Poder hacerlo que sea para todas y para todos. Entonces, en cada uno de estos roles que nosotros estamos cumpliendo, en cada uno de estos roles debería de existir este brochazo del derecho, de saber, uno, si yo estoy trabajando, entonces voy a saber que sí o sí voy a tener el derecho laboral como tal. ¿Por qué no contemplar y saber cuáles son mis derechos laborales? Qué significa cada uno de esos conceptos y no poder ir ante la autoridad hasta que ya me violentaron uno de ellos o yo ni siquiera supe y por ahí me dijeron que yo tenía que recibir estas prestaciones. Bueno, ¿qué es una prestación? Bueno, ¿cómo desglosarle a la persona que eso es un derecho adquirido que tiene? Si nos vamos, no sé, acerca del rol que yo cumplo como mamá o como papá, pues saber que también tengo derechos y obligaciones. Si tengo hijos, pues saber que si yo no cumplo con ciertas obligaciones, tengo una repercusión, que saber que el hecho de solamente tener hijos no me hace ni papá ni mamá, que un pleito como tal me puede llegar, un pleito dentro de la familia me puede caer a algo que sea jurídico y puedo terminar hasta cometiendo un delito sin conocer de ello, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el hecho de separar el argot jurídico, que es el que nosotros utilizamos de una forma menos formal, pero entre abogados, y este lenguaje prescriptivo como tal, que está dentro de lo que ya sabemos de la ciencia del derecho, de la dogmática como tal, y que constituye el marco jurídico que nosotros tenemos, que va a ser aplicable 100% cuando nosotros estemos operando el derecho, cuando nosotros estemos litigando, cuando estemos representando a alguien o estemos ante un juez y demás. Estamos entre iguales. Podemos utilizarlo porque deberíamos de aprenderlo, porque deberíamos de saberlo, porque esa es nuestra experticia. Ahora, no quiere decir que podamos hacer todo eso más simple para la ciudadanía, que esa sería nuestra base. Sería poder utilizar un lenguaje jurídico para todos y para todas. No sé si ahorita hay algún tipo de pregunta. ¿Vamos todo bien? Nos dice Sí, aquí José Luis, el lenguaje técnico igual que con los médicos nos define exactamente. Es a lo que vamos con que cada una de las profesiones sabemos que tiene un lenguaje técnico. Es sí o sí, es parte de nuestra educación como profesionistas en esa licenciatura. Si nos vamos a especializar o vamos a continuar estudiando esa profesión como tal, vamos a ir añadiendo más palabritas, más conceptos, definiciones, pero que estén dentro de la ciencia, que esté dentro de la lógica, que haya sido comprobado, comprobable y vamos a empezar a utilizarlo. Pero dentro de mi labor como tal profesional, aquí el compañero nos dice acerca de los médicos. Obviamente, entre médico a médico dentro de un hospital, van a hablar con su tecnicismo, van a hablar acerca del nombre como tal que tiene, no sé, un medicamento, no van a hablar acerca del nombre de que todos conocemos, van a hablar de una fórmula, van a hablar de dosis, van a hablar de enfermedades,
van a tener esa terminología que forzosamente se entiende porque se hace más fácil, se hace un lenguaje universal de la profesión. Ahora, si lo llevamos a nosotros, el lenguaje y la abogacía como tal, ¿qué es lo que le añadimos a la sociedad? Añadimos que somos una herramienta para poder hacer que cierta ciudadanía tenga justicia, pero no solamente eso, también somos una herramienta de entendimiento acerca del mundo del derecho, quienes estamos inmiscuidos más en lo dogmático. Poder utilizarlo, ¿por qué no? Las personas catedráticas, las personas que dan clase, a eso nos dedicamos también. ¿Va y cabe dentro del mundo del derecho? Claro que sí. Nada más Climud México, Clínica Mundial Jurídica. es poder continuar con ello. Entonces, ya para finalizar, me gustaría mucho que nos podamos quedar con estos conceptos, poder decir que el lenguaje jurídico va a ser uno, el lenguaje de los juristas va a ser otro y el argot de las personas juristas es otro. Entonces, el último va a ser como nos llevamos entre confianza y podemos tener esas palabritas clave entre nosotros. El del medio, que va a ser el lenguaje del jurista como tal, va a ser el que vamos a necesitar hacer más asequible para la sociedad, más simple, más fácil. Y el lenguaje jurídico, ese sí es el que no se toca, ese sí ya lo tenemos, es la dogmática como tal y es para poder hacer un mejor trabajo dentro de la profesión cuando estoy con un igual a un igual dentro del trabajo laboral. Muy bien, pues para mí fue un honor estar con ustedes el día de hoy. Es un tema que nos da para muchísimo tiempo, tiene muchas vertientes en las cuales podemos aterrizar, pero por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron, a mis alumnos también que están aquí. Y pues le cedo la palabra al doctor Raúl, que sé que tiene un conocimiento sumamente amplio dentro de el tecnicismo y este lenguaje jurídico como tal. Muchísimas gracias y adelante, doctor Raúl, si nos puede continuar con este grandioso tema. ¿Es cuánto? Antes de que continúe el doctor Raúl, agradecerte, licenciada Jennifer, por tu participación. Creo que estamos dentro de un tema el cual la mayoría que tenemos como audiencia en este momento, hablabas de estudiantes y compartimos, creo que una de las profesiones más hermosas que puede haber, ser docentes, estar ante el primer día, estar ante sociedad, ante ciudadanos, como ahorita comentabas. Ellos pues se dan la oportunidad de un crecimiento dentro de la praxis del derecho, dentro de las figuras, conceptos, y lo saben y van a salir como nosotros sabiéndolo, pero aquí lo interesante, lo importante, como bien lo decías, es los roles que tenemos que tener y nuestra sociedad, nuestros clientes en algún momento, ellos son los que tienen que saber qué realmente es lo que estamos llevando nosotros. O sea, no podemos esconder un trabajo aprovechándonos de tecnicismos o palabras en latín como en algún momento se utilizaba y con ello, pues en lugar de saber qué está pasando con su problema, pues no sepan ni siquiera por dónde va, ¿no? Y también ahorita lo que comentaste es bastante importante, es el lenguaje simple. Por aquí veo algunos también comentarios y hacías un comparativo con los médicos. Los médicos, digo, pues también si por ahí algunos nos han tocado, hay unos que son muy técnicos, te dicen lo que con todo el tecnicismo médico, que si sales de ahí pensando que te vas a morir, porque aparte no le entendiste cuál es tu estado de salud, por esas palabras muy de ellos. También nosotros, pero hay médicos que de repente nos tocan, que sí nos explican de otra manera, y vemos que todo ese tecnicismo con esas palabras muy raras que ellos tienen, ¿no? Al final lo que tenemos es una gripa, ¿no? Y es nada más. Y con este medicamento, con eso va a ser suficiente para poder aliviarnos. Nosotros como abogados y como profesionistas dentro del derecho tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hablar con el cliente, tiene que entender realmente qué es lo que va a hacer, qué es el trabajo.
pero también no podemos dejar de un lado esos tecnicismos y esas instituciones jurídicas que tienen sus ayeres y tienen sus por qué, porque también nos vamos a enfrentar ante los órganos jurisdiccionales y en un órgano jurisdiccional con otra contraparte, con otro profesional, con una autoridad judicial, pues él maneja tecnicismos, sus sentencias van a ser con tecnicismos. En algún momento recuerdo, ahorita se me va el año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había por ahí sacado algo, había comentado que se tenía que manejar ya no con un lenguaje técnico, en referencia a algunas sentencias que salían con algunos abogados un poquito más grandes que tu servidor, donde ellos utilizaban el latín porque así eran formados con mucho latín, con mucho tecnicismo, y sus sentencias iban en ese sentido. Con nuevas generaciones que leías la sentencia y decías, pues no entiendo qué está pasando, ¿no? Casi tenías que buscar un perito para que te pudiera dar la traducción de la sentencia, ¿no? O alguien que estuviera acorde a esos tecnicismos de ese momento para saber realmente qué decía la sentencia. Entonces, eso fue alguno de de las cosas que se dieron dentro de nosotros como abogados, como profesionistas, pues ahora y más la sociedad que pues menos nos va a entender a veces. Hablabas de algo bastante interesante que creo yo que pudiera ser un precursor, por ahí en algún momento lo hemos visto y lo hemos tratado de analizar, el derecho para no abogados. Eso es bastante importante y creo que sería un parteaguas dentro de todas estas sinergias que hacemos y estas invitaciones, trabajar eso y no nada más que sea para puro abogado hasta estas presentaciones y pudiera llegar más allá, ¿no? Más allá de algunas instituciones públicas que pudieran participar e invitar a la sociedad, invitar a escucharnos, invitar a que se den cuenta que nosotros no somos un grupo distinto de esa sociedad que en algún momento va a necesitar de algún apoyo, va a necesitar de nuestra, eh, pues ahora sí que de nuestro trabajo. Pues muy bien, licenciada Jennifer, felicidades. Las preguntas, entiendo, van a ser posteriores, por ahí creo que se están tomando del chat. Y bueno, pues a continuación, ahora sí, va con nosotros el doctor Raúl Sánchez Aguirre. Me adelanté con su presentación, no sé si anda por ahí, con su semblanza, pero pues yo creo que más que semblanza es ya es una persona con una trayectoria muy importante en estos temas de conferencista, y creo que estaría además hablar de toda la importancia y de su participación, porque es un precursor de esto, ¿no? Así que no sé si ya está por ahí el doctor Sánchez Aguirre A la para orden. que inicie con su participación y escucharlo atentamente, que creo que será también muy importante para poder ahorita homologar toda esta información que se está dando en este momento y escuchar las opiniones también de nuestro público. Adelante, doctor. Muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Raúl Sánchez Aguirre, como ya mi querido amigo Jesús Oliveros me presentó, mi querida amiga Jennifer, todos los que están aquí presentes en sábado, que algunos no hemos desayunado, por cierto, por lo menos un café, Climo nos hubiera mandado, ¿no? Mínimo virtual, pero ya habrá momento para que hagamos alguna reunión todos de manera física, sobre todo en estas fechas que se aproximan, donde debe haber mayor unión familiar, mucho énfasis en los valores, en los principios, y para mí es un gran honor que Climus México me permita participar con ustedes y que me haya colocado este fondo de pantalla haciendo alusión a ellos, una gran familia y que cada vez está creciendo más. Me permití hacer algunas invitaciones específicas y les voy a explicar por qué lo voy a comentar. Hice algunas invitaciones me tomé el atrevimiento de hacer las invitaciones alrededor de Latinoamérica y justo en este momento me están diciendo, oye Raúl, no nos llegó el enlace para conectarnos. Y les dije, caray, ya lo corroboré con Climon y al parecer ya mandaron todos los correos. Y esta persona me pone una frase diciéndome, la liga en la que estaban cobrando. Entonces comento esta situación porque es parte del ejercicio que debemos hacer los abogados. Aquí hay muchos alumnos y quiero comentarles que hay ocasiones en que los textos se malinterpretan. Tengo entendido que esta reunión que tenemos es gratuita al público en general y así va a ser.
Al parecer, creo que la administración Climun solicita un costo por recuperación debido a los costos propios del programa, pero quiero también adelantarme que voy a hacer, por favor, la petición muy especial para que quienes hicieron el pago de recuperación que Climun solicita, a estas personas que hicieron el pago, por favor, se les otorgue no solamente una beca, sino 2 becas para cualquier otra exposición que lleguen a presentar ustedes. Y por supuesto, será parte del convenio que tenemos con Climun para absorber esos gastos. Aquí la intención es difundir la cultura jurídica y aprovecho este tema en particular porque la importancia en el lenguaje de los abogados es darnos a entender, no solamente interpretar de primera mano. Hay muchas corrientes de interpretación partiendo de la elemental. Interpretación literal. La interpretación literal es partiendo de lo que dice el texto, la norma, la disposición legal, de tal forma que si nosotros tenemos un documento enfrente, debemos leerlo con detenimiento y entender lo que quiso decir quien lo escribió. Ahora, ¿por qué a veces se entiende mal en el argot coloquial? He escuchado muchas veces que dice, no sé, la ama de casa, el contador, el médico. Es que los abogados son unos mentirosos. Ganan embaucando a la gente, complican las cosas. Bueno, también allí, cuando uno escucha eso o ese tipo de afirmaciones, uno tiene que ser muy ecuánime, uno tiene que ser metódico, uno debe partir de la tolerancia, ¿sí? Por ahí escuché en alguna ocasión a una persona que afirmaba, y lo digo también con mucho respeto porque este evento es internacional, dice, es que mi paciencia es china. ¿Por qué? Porque dura poco. Entonces, a los abogados a veces se nos da el hecho de que nuestra tolerancia es mínima, pero justo los abogados debemos tener esa tolerancia, tanto para los litigantes como para los que servimos en la función pública, para quienes estamos dentro del Poder Judicial, ya sea federal, local, en el ámbito municipal. Si eres licenciado en Derecho, si estás estudiando la carrera de licenciatura, primero, antes que nada, debes pensar en ejercicios de respiración, como dice por ahí alguien, Dalai, ¿sí? Entonces, debemos estar siempre tranquilos cuando leo los mensajes en este momento en mi teléfono de que, es el enlace donde estaban cobrando. Híjoles, yo me puse triste y me puse molesto y dije, ¿por qué están interpretando esta situación cuando todos los que estamos aquí no estamos recibiendo alguna contraprestación económica, pero en lo personal creo que estoy ganando y ese es mi objetivo, ¿sí? Ganarme la atención de ustedes porque yo los necesito a ustedes como una parte elemental de la sociedad, porque si yo voy a Perú, seguramente me va a recibir con los brazos abiertos mi querido amigo Víctor Hugo Ñopo. O si voy a Aguascalientes, me va a recibir mi amigo Jesús Oliveros o a lo mejor mi querido maestro y amigo contemporáneo de secundaria, imagínense, espero que esté aquí conectado, Roberto Rodríguez Mayoral, que pronto tendremos la oportunidad de escucharlo, pero bueno, en general en Baja California, Perú, Ecuador, Pero después Argentina, dice que es Costa un Rica. pedazo de actividad. Jorge Vera, excelente persona. Jorge Vera, peruano, extraordinario amigo. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de nuestra conferencia? Necesitamos sensibilidad como personas. Un abogado que no tiene tolerancia no sirve para abogado. Y yo he visto y les comparto en muchas reuniones donde dicen, ¿no te trajeron la cuchara limpia? Háblale al gerente. Ahorita mismo voy a hacer valer tus derechos porque estamos pagando. Esta expresión, les pregunto a ustedes, ¿no tendrá tintes de violencia?
¿No tendrá alguna mala vibra, como dicen los jóvenes? Por supuesto que sí. Debemos ser tolerantes. Oye, fíjate que me trajeron una cuchara sucia aquí en el restaurante. Ah, no te preocupes. Vamos a pedir otra. No, pero es que fíjate que no es correcto. Sí, sabemos que no es correcto. Si gustas, pagamos lo que acabamos de consumir y nos retiramos y vamos a otro sitio. Pero eso es difícil. Es difícil porque también tenemos esa frase de que el que paga manda. El que paga manda. ¿Cómo es posible? Tiene cierta razón, pero mandar en términos amigables. ¿Sabes qué? Fíjate que te pedí una ensalada y me traes una torta. Creo que aquí hubo una pequeña equivocación. Por favor, ¿podrás checar la comanda? Y ya estamos tratando de solucionar. Y si llega y te afirma, no, es que usted pidió tal cuestión. No, realmente yo pedí una ensalada. Pero mira, no vamos a discutir. Dame para llevar el alimento que me estás entregando, tráeme la cuenta y me retiro. Salimos, si lo que me entregaron no es de mi agrado, lo dono a alguna persona que esté en el camino, que lamentablemente hay muchas, no sé en qué país no lo hay, pero hay muchas personas necesitadas y podemos compartir de nuestros alimentos. Creo que de alguna forma, como seres humanos, también tenemos la obligación de darle a nuestro prójimo algún beneficio. Así es que, en términos jurídicos, podemos hablar partiendo desde Sócrates sobre la división de poderes. Hay un extraordinario mexicano en materia de argumentación jurídica que es el doctor Rubén Pacheco Inclán, que esperemos pronto tener la oportunidad de escucharlo y podríamos estar utilizando ahorita un lenguaje técnico jurídico propio de los abogados de renombre. Pero, ¿quién es un abogado de renombre? ¿Acaso el estudiante no puede ser una etapa previa de abogado de renombre? ¿El abogado de renombre es el exitoso o el abogado de renombre es aquel que está acusado por malas prácticas en el ejercicio profesional? Porque puede ser el renombre, caray, todo el mundo lo conoce, pero yo no quiero que me conozcan por ese aspecto, ¿sí? Y para ello necesito conducirme día a día de la manera más pulcra posible. Desde que abro mis ojos, darle gracias a Dios. Cuando voy a dormir, darle gracias a Dios. ¿Sí? Y mientras transcurre el día, híjoles, ya me recordaron a mi mamá hace rato. Y ya hace rato me la volvieron a recordar, caray, ya van dos. La tercera es la vencida. ¿Para qué? Para que ahora venga la mía. La venganza nunca va a ser buena. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra charla del día de hoy? Que espero no excederme del tiempo. ¿En qué radica esto? Si nosotros tenemos un proceso electoral donde vamos a votar por alguien, ese alguien, hablando del poder legislativo, nosotros como abogados tenemos la encomienda de explicarle a la gente cuál es la función del senador, cuál es la función del diputado, cuál es el andamiaje jurídico para la creación de normas, y entonces se consolida la misma, y como abogados necesitamos también difundir para qué es una norma, de qué nos sirve una norma, quién va a proteger y quién va a aplicar estas normas. Nos vamos a la aplicación Poder Ejecutivo. Pero resulta que se crea el juicio de amparo para proteger derechos humanos. Y fundamentalmente, la esencia del amparo es que se respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Entonces, si el poder legislativo hace una reforma constitucional y queda como letra fija en el máximo ordenamiento jurídico político de nuestro país, y la esencia del poder judicial es que se respete la Constitución, pero resulta que ahora poder judicial, y esto es una expresión académica, no es una expresión de que esté a favor o en contra de lo que les estoy comentando. Si el poder judicial, que debe respetar lo que dice la Constitución, ahora están ellos mismos o estamos todos en contra de lo que dice la Constitución, entonces sí se está dando una transformación. Para bien o para mal, no lo sé, pero los abogados viejos como su servidor
sí notamos muy palpable esta diferencia. ¿Cómo es posible que para unos casos el Poder Judicial desecha por improcedente los amparos porque no se puede controvertir la constitucionalidad de la Constitución o los preceptos que están dentro de la Constitución? Pero resulta que como ahora nos perjudica la Constitución, ahora vamos a promover amparos buscándole la forma para la procedencia y tratar de anular lo que dice la Constitución. No sé si estoy bien, no sé si estoy mal, pero al menos en la letra jurídica, en los párrafos que nos dicen nuestros constitucionalistas, la naturaleza jurídica del juicio de amparo es defender la Constitución, defender los derechos humanos previstos en los tratados constitucionales de los que nuestros países sean parte, ¿sí? Así es que esto es un tema muy debatible que yo estoy en contra de ese punto toral de que los titulares sean elegidos por voto popular, totalmente en desacuerdo. Pero también yo les platico a ustedes, mis amigos, ¿sí? En un plan amistoso, valga la redundancia, que no el poder ejecutivo tiene un tribunal en materia administrativa, tiene su propio procedimiento para elegir o para designar a los titulares. ¿Por qué no se habla que también allí hay titulares narcotraficantes? ¿Acaso estará tan mal esa reforma constitucional? ¿Por qué no madurarla? ¿Por qué no analizarla? A lo mejor o probablemente sea buena esa reforma. Probablemente, ¿eh? Digo, y lo hago como una extensión de mi interrogante porque tampoco yo entiendo si eso sea bueno o malo. Tenemos que vivirlo para detectar si es bueno o malo. Pero concluyo este punto. El abogado debe estar buscando siempre una interpretación y una argumentación, sin salirse de los parámetros normativos, salvo que se refieran a un análisis de derechos humanos, porque podría ser la variante para no cumplir con lo que establece la norma. Si cumplimos con lo que dice la norma y es violatorio esto de derechos humanos, podría caber una excepción y no aplicarla, pero debidamente fundando y motivando el argumento de inaplicación. Máxime si existiera algún criterio de nuestro máximo tribunal del país que ya lo hubiere declarado inconstitucional, y aquí podemos estar hablando del control difuso de la Constitución. A ver, control difuso de la Constitución. Resulta que ya se reformó la Constitución, pero hay preceptos que el mismo Poder Judicial dice que violan derechos humanos. Entonces yo como órgano inferior o como un órgano de otros poderes, ejecutivo o legislativo, ¿la aplico o no la aplico? Nosotros mismos complicamos el razonamiento público. Creo que en lugar de aclarar, estoy confundiendo a nuestros alumnos. Yo le pido de manera encarecida a mi amiga Jennifer que por favor, si se da cuenta que sus alumnos quedaron muy confundidos con mis palabras, yo le tomo la palabra de dar un curso sobre el manejo del lenguaje, porque quiero leerles el párrafo de una actuación de un órgano administrativo dentro del Poder Judicial que por respeto a las actuaciones propias de este documento, únicamente les voy a leer lo siguiente. Lo dice un órgano administrativo, ¿eh? Acto continuo. En uso de la voz, el secretario general de acuerdos manifestó y se hace la transcripción. Este es un documento que leo porque se difundió en redes sociales en gran medida. Y dice, se comprende y el secretario hace esta precisión después de la declaración del compareciente, ¿sí? Es una cuestión administrativa relacionada con la manifestación de las ideas. Y le dice el secretario, ni siquiera es el juez, o el ministro, o el consejero, o el magistrado. El secretario le dice al compareciente, se comprende su situación, se comprende su situación, o sea, ¿quién es ese secretario como para comprender lo que está diciendo el compareciente? Primer punto. Desde ahí estamos mal, ¿sí?
Si como abogados no sabemos utilizar un lenguaje técnico jurídico, ¿cómo le vamos a exigir a los legisladores que legislen de manera correcta si no tienen asesores jurídicos propios para establecer una norma que no sea inconvencional y que nuestra Constitución no viole derechos internacionales, ¿sí? La reforma actual violenta precisamente tratados internacionales, pero ¿qué hacemos? Es el sentir del pueblo bueno y sabio de México que quiere ese tipo de normas. Entonces, tenemos un conflicto también internacional. Un tribunal internacional va a violentar la soberanía nacional para modificar nuestras normas internas bajo el criterio de que están violándose derechos humanos. Entonces, ¿dónde está el poder reformador de la Constitución para que se cree lo que nosotros necesitamos en México? Que ahorita si hacemos una encuesta como está de moda, yo apuesto a que la mayoría diría la reforma no es correcta. Yo no quiero ese precepto constitucional. Yo no quiero jueces por elección popular, pero lo entendemos los abogados, lo entendemos los licenciados en Derecho, pero si le preguntamos al cocinero, al arquitecto, al médico, las razones que van a dar, qué bueno y que se les quite lo corrupto. Qué bueno porque nadie puede entrar al Poder Judicial, solamente las familias, el nepotismo. Oye, ¿y tú qué entiendes por nepotismo? Pues no lo sé, pero son unos corruptos. Y qué bueno para que sepan lo que es amar a Dios en tierra ajena. Un coraje social que es lastimoso, no sé a los litigantes cómo les vaya a ir, pero como integrante del Poder Judicial, digo, creo que también debo renunciar, ¿sí? Por integridad convictiva, por integridad de convicción. Fíjense en este momento, dije convictiva, y si los penalistas por ahí van a decir, ah, caray, y ahí me diría Jorge Vera, oye Raúl, ¿qué pasó contigo? ¿Sí? Convictiva no es lo mismo que tener la convicción. El manejo del lenguaje es importante. Y continúo con este párrafo que es pequeñito. Dice el propio secretario. Fíjense nada más. El secretario. Se comprende su situación. O sea, mira, yo como rey comprendo tu estado bajo, ¿sí? No hay problema. Pero bueno, lo conmino a que realice las actividades encomendadas en su horario y lugar de trabajo. Probablemente este secretario tiene las facultades para conminarlo, ¿sí? Probablemente, vamos a suponer que sí. Y continúa, en la inteligencia de que no le corresponde determinar si la conducta desarrollada se encuentra o no tutelada por la libertad de expresión. Lo conmina el secretario para que se ponga a trabajar. En la inteligencia, dice, en la inteligencia. ¿En la inteligencia de quién? ¿En la inteligencia del secretario? ¿En la inteligencia del magistrado? ¿En la inteligencia del consejero? ¿En la inteligencia de quién? Para mí eso no es en la inteligencia de nadie. Podría ser en el entendido de que a usted no le corresponde calificar la conducta, pero aquí no dice calificar la conducta. Aquí dice determinar si la conducta desarrollada se encuentra o no tutelada por la libertad de expresión. ¿Sí? Tutelada. Aquí para los penalistas, este secretario ya está haciendo un análisis del tipo penal o del tipo administrativo o de la conducta a sancionar para ver si los elementos se encuadran o no, y le está diciendo a ese sujeto o a esa persona, a ese trabajador, no te corresponde a ti decir si se encuentra dentro de la libertad de expresión. Ahora, le pregunto a los abogados, ¿no será compleja esta narrativa? ¿Cuándo es libertad de expresión y cuándo no? Yo tengo miedo de que el Estado me sancione si estoy hablando en este momento, ah, caray, después me integran un procedimiento administrativo por el simple hecho de ejercer mi libertad de expresión. Y como yo no puedo saber si es libertad de expresión o no, entonces mejor me quedo callado y que todo mundo haga lo que quiera, y eso no es estar no es encontrarse en un estado de derecho. Climunt México, Clínica Mundial Jurídica.
me apasiona todo este tema y concluyo así haciendo un comentario rapidísimo. El lenguaje que debemos utilizar los abogados frente al público en general debe ser sencillo, como lo dijo de manera magistral nuestra amiga Jennifer, porque es importante el tecnicismo jurídico. Jurídico. Es precisamente para evitar las dobles o triples interpretaciones. Sin embargo, ello no está peleado con explicarle al público en general de manera sencilla de qué se trata. Si decimos tipo penal, nos referimos a lo que se establece en el código sustantivo, adjetivo, pero lo que vamos a tomar en cuenta como parámetro para demostrar los elementos que constituyen el delito o el hecho posiblemente constitutivo de delito y provocar una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Y eso se marca en cualquier tipo de ramas. El lenguaje del abogado frente a otros profesionistas debe ser sencillo y coloquial, ajustándonos a nuestro lenguaje técnico. Es como pedirle a un médico, es como decirle a un, es como decirle a un médico, oye, no te entiendo, como dice nuestro amigo Absalón, este, explícame de manera clara. Hablamos con un arquitecto, es que la trave, es que la varilla de media, es que tenemos que ponerle un amarre. Ah, caray, amarres, hablamos de amarres y me acuerdo del amarre que me hicieron en secundaria. No sé si estamos hablando del mismo amarre, ¿no? ¿Sí? Digo, fue un pequeño chascarrillo, pero es para concluir diciéndoles, los abogados somos los más problemáticos en nuestras relaciones familiares, porque creemos tener el derecho, creemos tener la razón, pero alguien podría decirme, no, Raúl, no es cierto, y probablemente tú sí tengas problemas porque no sabes dominar tus emociones. Ese es el ser y el deber ser. Si somos abogados, debemos ser capaces de manejar lenguaje médico, lenguaje arquitectónico, lenguaje artístico, pero sobre todo un lenguaje coloquial respetuoso. Y tengo muchos otros temas más, por ejemplo, la relación de los abogados frente a las nuevas tecnologías, cómo establecer una discusión con parámetros normativos pacíficos. Pero bueno, ya después les mandaré alguna literatura como la de Mario Chaumet. Hay doctrinas también incluso venezolanas que muchos decimos, no, Venezuela, no, no queremos ser como Venezuela. Y yo no quiero ser como Venezuela, pero quiero aprender de mis amigos venezolanos. Y quiero tratar de contribuir para que se mejore Venezuela, que se mejore Argentina, que mejore Perú, que mejoremos todos como sociedades hermanas. Y bueno, después les mandaré libros como de José Daniel Hidalgo Murillo, un extraordinario amigo, en su libro Razonar, el razonamiento probatorio, o el manual de argumentación jurídica de Frank Almanza, pero en general termino con una frase que un amigo mío que me está escuchando aquí publicó en sus redes sociales. Concluyo con esto. Se paga un precio por ir tras tus sueños. Se paga un precio por ir tras tus sueños, pero se paga un precio más alto por quedarte en el mismo lugar. ¿Me estás escuchando? No te rindas. Muchas gracias, Climón. Pues excelente participación, amigo, doctor Aguirre. Y creo que tocaste un tema muy sensible en nuestro país, que fue el tema de la reforma judicial, no tanto por el tema legislativo, sino hablando de ese lenguaje de la gente a la que va a ir dirigida, la gente a la que va a salir a votar, que realmente no saben qué es lo que pasa. Eh, Ahí es donde entramos con poder llegar a nuestra sociedad con lenguajes diferentes, explicarles realmente cuál es el sentido y objetivo de estas reformas, no de la judicial, de todas las que ha habido, escuchar a la gente, saber el sentido real de nuestra sociedad y con ello poder nosotros tener excelentes normatividades. Lo acabas de decir muy claro y pues sí, creo que aquí el lenguaje y algo también muy importante es la comunicación. La comunicación, si no sabemos comunicarnos, los que estamos en aula,
Si no sabemos comunicarnos, pues estamos quedando en cero, ¿no? No está habiendo esa comunicación, ese recuerdo. Yo ahorita que hablaste de tus tiempos, me acuerdo de la secundaria de una maestra en español que nos hizo que nos aprendiéramos el circuito del habla, porque era lo más importante y específico para poder tener y llegar a tener una buena comunicación. Y la recuerdo muy, muy bien, Berta Nieto, en paz descanse, la maestra ya hace muchos años, que le teníamos miedo, temor, pero tenía mucha razón, porque ella decía, si se aprenden este circuito del habla, eso es lo más importante para una buena comunicación y es lo que van a tener que conocer en algún momento de su vida donde se encuentren, en el rol que estén, deben tener una buena comunicación. Y créeme que tenía mucha razón. Yo con eso cierro, agradeciendo todo esto. Perdón, doctor, iba a decir algo, creo. Jesús, fíjate que tienen ustedes una gobernadora extraordinaria y la mamá de la gobernadora es una jurista bastante importante. Por favor, quiero aprovechar este momento para pedirte de favor que le externes mi franco saludo y como dicen por ahí en las grabaciones, coloquiales, saludos a mi mamá que creo que está conectada y me está viendo. Ok, Pues concluyo nada más diciéndoles, amemos a nuestras familias, unámonos de corazón, luchemos por la impartición de justicia y luchemos por un mejor Estado de Derecho. Muchas gracias y quedo a las órdenes para no abusar de este tiempo para el espacio de preguntas y respuestas si las hay. Gracias. sí, y yo terminaría nada mi participación ahondando en lo que dices tú, doctor Raúl, y luchemos por México. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesantes las participaciones de la licenciada Jennifer, del doctor Raúl. Antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría darle un cordial saludo a nuestro amigo Víctor Hugo Ñopo Vidal. Si está aquí, le doy el uso de la voz. ¿Cómo están, estimados amigos de México y de todos los países internacionales? Para mí siempre es un honor integrarme al CLIMUS por esa representatividad de conferencias magistrales que ustedes utilizan a un tema muy importante. De verdad que me siento bastante a gusto y de por medio mi participación siempre con ustedes integradamente de una hermandad muy linda que es México lindo y querido, y eso lo sabe mi estimado Armando Raúl. Y ya estaremos en Bolivia pronto, Raúl, en diciembre. Y a la vez recalcar pues todas estas conferencias que ustedes, temas de manera importante en el académico. Para mí siempre va a ser un augurio integrar con temas que nosotros vamos a basar al conocimiento y la seguridad humana. Creo que el deber de cada ser humano, a pesar de todas las especialidades profesionales, es el conocimiento. Y el conocimiento tiene que coadyuvar cada día más, de acuerdo a las conferencias, de acuerdo a los gremios, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a las tácitas profesionales. Y eso siempre va a compartir viabilidades sostenibles para que nosotros desarrollemos en nuestras naciones un desarrollo en el bien común, al aprendizaje, en el conocimiento, en la salud y en todo. Siempre mi agradecimiento, Raulito, y a ustedes, mis estimados colegas, hermanos mexicanos y de otros países, siempre coadyuvando el mejor desarrollo en la educación. Para mí, Dios lo bendiga a todos. Mi saludo cordial de Lima, Perú. Ya sabe, Raúl, que su casa en Lima, Perú, siempre constará con la mía. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos con la primera pregunta, la realiza Erika Margot Camarillo Mendoza. Ella pregunta a la licenciada Jennifer, ¿cuál es su recomendación para hablar con las personas migrantes en referencia a sus contratos laborales temporales con Estados Unidos y Canadá, principalmente? Agradece y le manda saludos desde Oaxaca. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a retomar la conclusión del doctor Raúl y la participación del maestro Jesús, al igual que ahorita el compañero doctor de Perú. Creo que tienen ahí algunos conceptos en lo cual este circuito del mensaje, del habla, hay que recordar, una, que el lenguaje como tal es parte de la expresión y se puede determinar ya sea oral o escrita. Entonces, respecto a lo que mencionaba el maestro Absalón, tenemos a un receptor,
tenemos un emisor, tenemos el emisor, el receptor y el canal. El canal va a ser la lengua como tal, ya sea el idioma que vayamos a utilizar. Pero en base a ello tenemos el contexto, que es lo más importante. Cuando yo voy a hablar, en este caso, con migrantes, vamos a retomar todo lo que acabamos de decir. El lenguaje jurídico lo vamos a respetar. Lo que vamos a hacer lo que vamos a simplificar va a ser entonces ese canal en donde yo voy a llevar el mensaje, pero lo voy a llevar respecto al contexto de ese migrante. Entonces, yo debo de ser más que profesional, debo de tener esa ética en la cual tengo que tener absolutamente amor por lo que estoy haciendo porque va a ser paciencia. Debes de entender el contexto de la persona, uno, de dónde viene, cuál ha sido su viaje y qué es lo que quiere, la problemática y si en efecto es totalmente jurídico. Va a tener que ser más simple, va a tener que ser respecto al análisis previo que yo voy a tener respecto a esa persona. Necesito conocer pues prácticamente el camino que se tiene para poder explicarle de una forma más simple el derecho. Si me lo permiten, esa sería la respuesta, igual abierta a otras, como ustedes gusten. Muchas gracias, licenciada. Doctor Raúl, ¿gusta complementar la respuesta? Simplemente no perder de vista también la empatía. Por alguna razón son migrantes, por alguna razón son inmigrantes. Entonces, ser empáticos a veces los vemos como algo malo, pero si es algo malo, como abogados tenemos ese complemento de tratar de ayudar a los demás, saber por qué están huyendo de sus países, por qué están cambiando de lugar de radicación y tratar de orientarlos. Digo, para los litigantes también es una muy buena área de oportunidad para el desarrollo profesional y creo que el problema, porque así se ve en algunos países, es de que quienes migran es porque no tienen oportunidades en sus países y se convierten en un problema al lugar de acogida o, en su defecto, quienes en nuestros países no tenemos una protección jurídica y vemos que se protege a los migrantes, empezamos con esa especie de, oye, pero ¿por qué a ellos sí y a mí no? ¿Sí? Como pasó con los médicos cubanos, que hasta ahorita yo no me he encontrado a ninguno que me ayude por lo menos para que me quite una gripa, pero resulta que llegaron muchísimos cubanos y qué bueno para aprender de ellos porque son famosos por sus medicamentos y tratamientos, pero debemos ser empáticos, aceptar los migrantes, pero al mismo tiempo analizar la problemática del por qué están cambiando de residencia y tratar de mejorar precisamente los lazos internacionales, tanto para que se regresen o para que se queden, pero para provocar una mayor productividad a favor de las naciones en las que radiquen. Gracias. Tenemos aquí varios comentarios de saludos. Norberto Soca nos manda saludos desde Sinaloa y menciona que el lenguaje jurídico tiende a la simplicidad y claridad en la comunicación legal. Tenemos el saludo de nuestro amigo Víctor Hugo Ñoco, que ya tuvimos el honor de escucharlo. Nos manda saludos desde Lima, Perú. José Luis Basulto Ortega nos menciona que el lenguaje técnico, igual que con los médicos, nos defiende de los farsantes. La licenciada Rocío Amador Mesa dice: así debería de ser el lenguaje hacia el cliente. Perdón, no sé si coincide conmigo, Jennifer, pero creo que mientras más técnico sea nuestro lenguaje entre abogados, nos vamos a destacar por esa cultura jurídica, el tecnicismo. No sé si ustedes han escuchado pláticas entre puro médico. Digo, caray. Y yo dije que era doctor y por eso me inmiscuí en este congreso de médicos, pero no les entiendo nada, ¿sí? Y termino mejor tomándome un vinito tinto con alguno de ellos porque sí son muy agradables, pero tienen un lenguaje que solamente ellos entienden. Pero si dicen bisturí, les van a pasar un bisturí. No van a decir, mira, para que me entienda el paciente, pásame el cuchillo. Creo que no, creo que nuestras materias son muy específicas, muy técnicas. No debemos perder la esencia de lo jurídico, probablemente tener como aspecto histórico los latinismos, pero siempre acercarnos a la sociedad
con ese lenguaje simple y lo técnico que quede como con los médicos en los hospitales, que quede en los tribunales, porque solamente jurídicamente deben pelearse los abogados de manera técnica y el efecto debe ser muy sencillo y claro para que la persona entienda por qué se le dio la razón o por qué no. Gracias. Elizabeth Guasabo levantó la mano. Elizabeth, te damos el uso de la voz para que hagas tu pregunta. Muchas gracias, licenciada. Muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Guasabo, pues abogada ya también desde hace algunos ayeres. Participamos desde el año 2008 en en una asociación de periodistas internacional, y justamente trabajamos con personas que alrededor de lo que es el área sur de América, Nicaragua, Guatemala, en Perú, hemos estado trabajando directamente con ellos, lo que son los hermanamientos. Después de vivir muchos años en Ciudad de México, porque allá nací, estuve en la UNAM, pues este tema de la migración pues nos empezó a mover a todos desde ese tiempo. Estoy de acuerdo en que pues la visita de nuestros hermanos de Sudamérica puedan venir, pero puedan venir seguros, puedan venir con garantías, mas no de indocumentados. Cuando ellos empiezan a traspasar esa ley, pues entonces las cosas se agravan para ellos en nuestro país y también para nosotros. La situación es simple, todo lo que es Oaxaca, Chiapas, que es por donde ellos transitan, pues el tránsito no es libre. Ves toda la carretera, todo el istmo de Tehuantepec, todo lo que es Arriaga, de personas que van arriesgando su vida por las carreteras todos los días. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, nos puede conmover el alma, podemos darles un pan, podemos darles un peso, pero la vida de esas personas está vulnerable, está realmente pues en una situación que como seres humanos nos preocupa. Entonces, estos hermanamientos que se han estado llevando a cabo es precisamente para promover esa seguridad de la que ellos puedan conocer otros lugares. Y me estoy yendo a la zona de Sudamérica, pero aquí mismo, por ejemplo, en Puebla, que está la Sierra Norte, nos encontramos con personas que hablan totonaco, que para poderlos defender en un tema legal, em, digamos, de tipo penal, pues se requiere forzosamente intérprete porque ellos, estando aquí en México, no hablan español. Entonces, es un trabajo de verdad muy grande, es una responsabilidad para nosotros poder comunicarnos en todos los idiomas. Y digo, en todos los idiomas porque decimos, hablamos español, somos hispanoparlantes, pero cada uno tiene sus diferentes conceptos. O sea, hay palabras que cambian. Llegué a Perú y un día dije una palabra y era una grosería allá. Entonces, son situaciones que nosotros de verdad, esa responsabilidad la debemos de mantener, pues, pues muy, eh, debemos estar muy seguros de lo que estamos haciendo, debemos estar muy preparados porque enfrentarnos a este tema todos los días creo que es una responsabilidad, lo vuelvo a comentar. Gracias por la oportunidad de participación, saludos a todos y pues aquí seguimos trabajando en el mismo sentido. Muchas gracias. ¿Quiere comentar algo la licenciada Jennifer, el doctor Raúl al respecto? Me gustaría nada más agradecer el comentario de la compañera Elizabeth y hablando de lo que nos acaba de mencionar, ahí donde va la vocación. Realmente eso es pura vocación, ya desde el amor como tal al ser humano, porque mucho podemos hablar del derecho y mucho podemos hablar acerca de nuestra profesión o nuestras profesiones en cada una de nuestras trincheras, pero cuando se vuelve temas 100%
o humanos como lo es esto, pues no va un pago de por medio, ¿no? Creo que es donde va la vocación 100% y poder ayudar porque sí tienes el conocimiento, pero porque te apasiona y porque realmente no esperas algo a cambio más que esta sociedad o esas personas pues tengan una mejor vida como tal, ¿no? Es cuanto. El tema de los derechos indígenas es muy, muy apasionante. Hablando de Chiapas, tuve la oportunidad de conocer a los lacandones. Son unas personas pequeñitas, pero con un gran corazón. Y me limito a eso y espero pronto que tengamos un evento sobre derechos indígenas. Es un tema muy, muy, muy agradable, muy bonito, porque hay muchos usos y costumbres agradables, ¿sí? También hay cosas muy malas y muy feas, pero también tienen su razón de ser. No lo justifico, pero desde su punto de vista, pues de alguna forma tienen que proteger sus derechos, tienen que proteger su hábitat, tienen que proteger su medio ambiente, pero y lo hacen pues como quieren entender o como pueden entender, pero sí tienen un gran corazón. Esos lacandones son extraordinarios personajes para mí. Jorge pregunta al doctor Raúl, el lenguaje utilizado ante público, ¿por qué no debe ser tomado en más o menos léxicos para emitir sus resoluciones? Por ejemplo, hace referencia a que son inoperantes, pero infundados, insuficientes, etc. Hay que leer los considerandos o releer. ¿Se podrá hacer o dictar algo más simple? Manda saludos también desde el Istmo de Oaxaca. Fíjate que muchas gracias por la pregunta. Estas calificativas a veces no son comprensibles ni por nosotros los abogados, cuando de repente dicen fundado pero inoperante. He estado en algunas pláticas donde se toma como risa, oye, me estás diciendo sí, pero no. Es parte de la argumentación jurídica porque estamos diciendo, por ejemplo, fundado. El niño debe comer, es fundado, pero inoperante, porque no estamos hablando aquí sobre los derechos de los niños. El punto toral de litigio es una cuestión de propiedades, no es de alimentos. Es fundado lo que mencionas, o sea, tienes razón, pero para el caso en particular es inoperante porque no tiene nada que ver. ¿Sí me explico? Fundado. Perfecto, lo que tú estás diciendo tienes razón, porque estás combatiendo el punto específico y estás demostrando que eso no es correcto. Entonces es fundada tu afirmación. ¿Sabes qué? Todo lo que me dices no es verdad o es verdad, pero es inexacto por darles razones y se les explica. De ahí el calificativo. Podríamos no entender el calificativo, pero las razones deben nos deben permitir comprender esa desestimación o el análisis del argumento en particular que el órgano jurisdiccional esté emitiendo. Por ejemplo, desestimar, y yo les digo, después de tantos años como proyectista, desestimar para mí es dar razones por las cuales no le asiste el derecho o por las que no debe tener un sentido favorable. Pero acabo de leer apenas hace 2, 3 días que la Suprema Corte, por desestimar, debe entenderse aquello que no forma parte del litigio. Es decir, es inoperante, ¿sí? Lo desestimamos por inoperante. No lo voy a analizar. Entonces, como ven, aquí yo tengo un concepto con pequeñas variantes que al final de cuentas en la práctica está logrando mediante la argumentación jurídica la desestimación, ya sea exponiéndole las razones que para mí es lo correcto o simplemente decir no forma parte del quid o del punto toral en litigio y por lo tanto no te lo estudio. Creo, bueno, yo vengo de una escuela derivada de la praxis en el sentido de que hay que darle todos los argumentos a la gente para que entienda, ¿sí? Y sobre todo porque a mí, Raúl, me interesa que me den los argumentos para poder entender. De allí la importancia del lenguaje, que muy acertadamente mencionan todos ustedes, para cuestiones 100% legales entre nosotros, utilizar ese lenguaje técnico, pero desde el punto de vista órganos jurisdiccionales hacia el exterior,
debe haber esa mezcla entre el tecnicismo y el lenguaje común para que sean entendibles las sentencias, y hemos llegado a tal grado de que se emiten sentencias con lenguajes extremadamente sencillos, como para que al leerla el niño de 4, 5, 6, 7 años comprenda cuál fue el tema toral que se resolvió. Ese es el lenguaje incluyente también que podemos utilizar en los órganos jurisdiccionales. No sé si di respuesta, pero sí es muy importante estas calificativas: infundado, inoperante, fundado pero inoperante. Es más, yo he querido decir, es inentendible. Y me dice mi titular, no, es que no podemos decir eso. Ah, bueno, está bien, entonces utilizamos la causa de pedir, ¿sí? O en todo caso, la suplencia de la deficiencia aún sea materia de estricto derecho. ¿En qué momentos? Cuando exista una violación manifiesta de la ley o se estén vulnerando derechos humanos. Es importantísimo el lenguaje jurídico, y por eso es que yo no estoy de acuerdo en ese punto final de la reforma de la elección popular, o por voto popular, porque si ni entre nosotros, y digo, sin pecar de ególatra, que tenemos ya años en este ejercicio profesional, yo le pregunto a un litigante, ¿sabes qué? Fíjate que yo dejo hoy de servirle al Poder Judicial, y a partir de mañana, como yo sé de derechos humanos, voy a tener un despacho de 20 pisos y con muchísima gente, porque yo domino los derechos humanos y voy a ser un excelente litigante acá en secreto entre nosotros. Creo que me va a dar muchísimo miedo, ¿sí? Y voy a terminar vendiendo chilaquiles en la esquina de mi casa, ¿sí? Porque litigar es extremadamente complejo, ¿sí? Complejo, tan complejo que yo me puedo postular como ignorante en la materia de litigio. Oye, Raúl, pero tú te pronuncias sobre si el proceso se llevó bien. Tú ves si el argumento de cierre fue correcto, el argumento de apertura fue correcto, tú dices si estuvo bien o estuvo mal. Por supuesto que puedes litigar. Creo que no. O a lo mejor me estoy cerrando, pero tener esa habilidad para elegir la línea de defensa es complicadísima, ¿eh? Y lo mismo le digo a los litigantes: aquel litigante que dice que todo lo sabe, yo los invito, vengan un día a la oficina, les pongo un expediente de 5 páginas y los reto. Preséntame un proyecto sobre este tema. Dime primero si es procedente. Dime primero si reunió todos los requisitos para la procedencia, ¿sí? Y para hablar de procedencia, estamos hablando si es de la materia, si es por cuantía, si es realmente procedente lo que está diciendo en materia de amparo o tiene que agotar el principio de definitividad. Y si eso lo sabe un litigante, perfecto. Pero ahora vete del lado del órgano jurisdiccional, es un enfoque totalmente diferente que al final de cuentas, entrelazados, es como se crea el derecho. Gracias. Jorge Vera levantó la mano. Sí, bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí se escucha, pero bajito. A ver, ok. Bueno, ¿se me escucha ahora? Ya. Bueno, un saludo para el doctor, mi estimado amigo, el doctor Raúl Sánchez Aguirre, y también para Actimus, ¿no? Por estos importantes eventos que realmente aportan a la comunidad jurídica y aportan en general a todos aquellos que tienen acceso a este tipo de temas. Importante, ¿por qué? Porque se puede ver y se puede definir los roles. A veces dicen, todos son abogados, como acaba de decir el doctor Raúl, todos son abogados, todos deben saber de todo. No, pues yo no sé la función del juez o del fiscal o del abogado. Y entonces, está bien, el abogado, como decía a veces, hace un momento el doctor Raúl, está preparado profesionalmente para discutir y quiere tener la razón hasta en su casa, ¿no? Y a veces no es así, pero creo que debemos cambiarle la frase y no que está preparado para discutir, sino que él debe estar preparado para convencer de forma lógica, argumentativa, de cultivar la retórica para poder convencer. Pero ese tema es importante.
Y sí es importante, y coincido también con el doctor Raúl Aguirre, que se debe mantener el lenguaje técnico para las áreas donde corresponde el lenguaje técnico. Porque también al tratar de diluir el lenguaje técnico para que nos entiendan todos, a veces perdemos la calidad del argumento en la oratoria, en la retórica, al momento de exponer los alegatos ante un magistrado. Y eso no se debe perder. El lenguaje jurídico, sí, efectivamente, no es igual el lenguaje que utiliza un abogado, un fiscal o un juez para fundamentar sus sentencias. La litigación oral, como bien lo ha dicho el doctor, es un arte. La litigación oral es el arte de convencer, la retórica, de convencer en base a los argumentos. Y eso definitivamente tiene un proceso de especialización. Entonces, así como los jueces, a quienes yo respeto mucho por el trabajo que hacen, también los abogados tienen un proceso de evolución en cuanto al lenguaje que debe ser cultivado en la carrera, ¿no? En la carrera como abogado litigante. Hablaron también otro temita sobre la libertad de expresión. Uno puede decir las cosas que quiera, pero no como quiera, porque ahí viene un tema, se rompe esa evolución orgánica del lenguaje, ¿no? Con cambios impuestos artificialmente, como todas, todes y otras cosas que ponen, ¿no? Que al final de cuentas son artificiales, son por criterios sociales, ideológicos, pero que transmutan el lenguaje y al final de cuentas divide más que unir en general. Bueno, en general me gustó mucho el tema que han tocado. Saludo nuevamente a Climux y saludo a mi amigo el doctor Raúl Sánchez Aguirre y espero pues de que este tipo de eventos sigan difundiéndose por Climux. Muchas gracias. Agradecemos su participación. Tenemos más mensajes de saludos de Roberto Rodríguez, José Luis Basulto Ortega, que nos manda saludos desde Egipto y hace mención que quedó claro que la interpretación constitucional no puede estar fuera de la Constitución porque la Constitución nunca será el juez. Saide Lainez también dice excelente ponencia. Jorge manda saludos también. Jerry Castillo desde Venezuela. Manuel Suárez hace mención de que las participaciones fueron muy interesantes. Éxito y felicitaciones. Miguel Ángel Ordaz también nos manda saludos y hace mención que va a tener una academia precisamente respecto de los derechos de los pueblos originarios. Lo vamos a contactar para que nos dé mayores informes. Y bueno, agradecemos a todos sus participaciones. Grecia Guadalupe también felicita a los maravillosos ponentes. Agradecemos la participación del maestro Francisco de Jesús Oliveros como moderador, la participación del doctor Raúl Sánchez Aguirre y la licenciada Jennifer Acosta como ponentes y les haremos entrega de sus reconocimientos. Clínica Jurídica Mundial en México otorga el reconocimiento al maestro Francisco de Jesús Oliveros Absalón por su participación como moderador en la conferencia magistral La importancia del lenguaje entre abogados y la sociedad, llevada a cabo de manera virtual, dirigida a alumnos, académicos, profesionistas y personas de la comunidad en general. Compromiso con la justicia, pasión por el conocimiento, liderazgo y actualización. A 9 de noviembre de 2024, maestra Osiris Macías Peredo, delegada regional de Climun, México. Clínica Jurídica Mundial en México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Jennifer Alejandra González Acosta por su participación como ponente en la conferencia magistral La importancia del lenguaje entre abogados y la sociedad, llevada a cabo de manera virtual, dirigida a alumnos académicos, profesionistas y personas de la comunidad en general. Compromiso con la justicia, pasión por el conocimiento, liderazgo y actualización.
a 9 de noviembre de 2024, maestra Osiris Macías Peredo, delegada de Climun en México. Clínica Jurídica Mundial en México otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Sánchez Aguirre por su participación como ponente en la conferencia magistral La importancia del lenguaje entre abogados y la sociedad, llevada a cabo de manera virtual, dirigida a alumnos, académicos, profesionistas y personas de la comunidad en general. Compromiso con la justicia, pasión por el conocimiento, liderazgo y actualización, a 9 de noviembre de 2024, maestra Osiris Macías Peredo, delegada regional de Climun en México. Climun México agradece a todos su asistencia. De igual forma, quien esté interesado en seguir participando en los eventos que organice Climun México, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, sobre todo, ahí hacemos mención de las fechas de los eventos, los horarios, las ligas de inscripción. Les mando un cordial saludo y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Yo antes de despedirme, muchas gracias por la oportunidad, agradecido de corazón, y pues aquí estamos en Baja California. Gracias, por ahí el maestro Miguel Ordaz, que por ahí habló algo de un evento de pueblos originarios. Él tiene un cargo aquí en Baja California, amigo mío también, lo invité para que estuviera aquí presente, y somos compañeros también en la academia. Y lo está trabajando desde hace muchos años. Entonces, si me permiten hacerles el contacto con ustedes por si interesa el tema que trae con su representación en esta organización de pueblos originarios. Claro que sí. Vamos a tomar el dato para tener toda la información. Muchas gracias, maestro. Maestro Jesús, excelente tu participación, y Jennifer, te alzaste la manita, pero te gané porque estoy emocionado. Muchas gracias, la verdad me dejaste muy contento por tu participación y esa cercanía y el manejo muy sencillo del lenguaje que te caracteriza como una extraordinaria persona. Y bueno, con todo respeto a tu persona, pues ya estás aquí en mi corazón, y esperemos que en el de Climun México también. Muchísimas gracias, pues es un honor para mí llegar a esta plataforma, como bien se dijo. Ahora sí que son las relaciones que uno va haciendo, y ya nos toca hacer el trabajo a cada uno de nosotros. Gracias por la plataforma, gracias a todas las personas que se dieron el tiempo por estar aquí. Sabemos que tiempo es dinero y al revés, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Yo quedo a disposición en algún evento más a futuro, y pues cualquier cosa tienes mi contacto. Muchísimas gracias, también están en mi corazón, y pues a continuar, que se lleve la academia a todos.